Buenas tardes a todos. Gracias a la organización por admitir mi ponencia y por la presentación. Bueno, pues como se ha dicho, yo voy a hablar de las infografías como recurso para fomentar la participación en la conservación, en concreto de los retablos, en el medio rural. Y por ello, pues hemos realizado una serie de actividades de divulgación que están encaminadas precisamente a eso, ¿no? A conseguir una mayor implicación de esta población local en la conservación de su patrimonio. Porque, bueno, pues a raíz de mi tesis doctoral que versa sobre esto y estudios previos, pues he podido detectar que son zonas con escasos recursos económicos. Luego también está el problema concreto de la despoblación en determinadas áreas, una falta de educación patrimonial y luego que la propia población no valora correctamente su patrimonio, en concreto los retablos, ¿no? Y como caso arquetípico de todo esto he seleccionado los pueblos de las comarcas de Aliste y Alba, que están en el oeste de Zamora, ya pegando a la frontera con Portugal. Y para realizar todo este trabajo pues ha sido necesario un intenso trabajo de campo para conocer los retablos, para analizar su estado de conservación y sobre todo también para entender cuáles son las problemáticas que tiene la gente en concreto en cuanto al uso, porque bueno, pues al final son ellos los que se van a encargar de su mantenimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Y lo que considero que son las fortalezas del proyecto es que esto se realiza con carácter preventivo, es decir, no son actividades de divulgación que vienen después de una intervención. Es precisamente para evitar esas actuaciones de conservación-restauración que no hay medios económicos para realizarlas y dotar precisamente de herramientas a esta población para no llegar tan rápido al menos hasta ese punto. Y la idea de utilizar infografías como recurso para focalizar todo esto, bueno, viene porque las infografías son una herramienta que consigue aunando imágenes y texto, explicar ideas que resultan complejas a un público que no está familiarizado con ninguna de estas cuestiones. Entonces, para el desarrollo de este proyecto he tenido como objetivo principal el desarrollar esta estrategia para complementar, es un complemento, no son acciones de conservación preventiva como tales que desempeñe alguien profesional, sino que la gente de allí pueda tomarla como complemento conservativo a este tipo de intervenciones. Y como objetivos secundarios, desarrollar este recurso para la transferencia de este conocimiento a las comunidades rurales, poner en valor los retablos del medio rural, reforzando también los vínculos que existan entre la gente y su patrimonio, inculcar esas buenas prácticas de uso, dotar a estas comunidades rurales del conocimiento necesario para este mantenimiento y conservación preventiva, instrucciones básicas, propiciar el desarrollo de actuaciones de conservación preventiva o incluso actividades culturales relacionadas con ello, pero que partan de la propia población, y generar una herramienta reproducible que sea capaz de adaptarse y dar respuesta a casos similares y que pueda desarrollarse con éxito suficiente. Para la metodología que he seguido, bueno, pues primeramente se seleccionaron unos casos de estudio de todos los, es que son muchos pueblos, son como más de 200 pueblos, pues seleccioné 3 casos de estudio, aquí los veis, Trabazos, Tolilla y Lover, en base a una serie de criterios, pues criterios de conservación, quería que estuvieran en un estado deficiente de conservación, que tuvieran alteraciones que fueran fácilmente discernibles, y que los retablos tuvieran características distintas, algo de historia material que despertara un poco la curiosidad de la gente, y luego también con respecto al público se tuvo en cuenta el número de habitantes, implicación con otras actividades culturales o con mantenimiento del pueblo, cuestiones también de índole de culto, hablando con los párrocos, etcétera. Y ya llegamos a la planificación de lo que yo consideré para la actividad. Se iba a hacer en formato de charla-taller. ¿Por qué? Porque esto me permitía entregar las infografías en mano en vez de en formato digital o cualquier otra plataforma de divulgación, apoyarlas con una explicación oral y incluir una actividad que fuera un poco más amena, que hiciera más amena esta charla a través de la realización por parte del público de unos mapas de daños. Y entonces, ¿qué necesitaba? Pues que esto se desarrollara en las iglesias. Es imprescindible, ya sabemos, en cualquier diagnóstico, estudiar la obra in situ, ¿no? Y, bueno, pues las propias infografías, que luego las explicaré, y los mapas de daños y, bueno, unos rotuladores para que se pudieran hacer.
Todo esto decidí hacerlo durante el verano porque estos pueblos ganan mucha población, gente que viene de fuera, que es del pueblo pero vive en otros sitios, pues en verano estos pueblos crecen hasta el triple, ¿no? Entonces, para garantizarme un poco el éxito de la actividad y que más gente se animara a venir y a conocer todo esto, y en estos 3 pueblos pues se incluyeron en el programa de fiestas patronales en cada uno de ellos para una mayor difusión de la actividad. Para la elaboración de las infografías, pues seguimos 2 líneas principales, una de ellas con respecto a los retablos y otra más relativa a cuestiones de conservación. Entonces haríamos 2 infografías. ¿Qué pasa? Pues al final, en vez de hacer 2 infografías por separado, decidimos aunarlo todo en un formato cuadernillo porque nos parecía que respondía mejor a las necesidades de elaborar un seguimiento, ¿no? Ir un seguimiento con lo que era la presentación oral. Esta sería la infografía, la voy a ir pasando un poco rápido pero para que veáis más o menos cómo fue. Pues nada, se aunaron aspectos litúrgicos de cómo surge el retablo, las distintas tipologías con un eje cronológico, para que supieran discernir las distintas partes de un retablo, otros elementos que lo componen, los elementos arquitectónicos, elementos decorativos en relieve. También se tuvieron en cuenta aspectos técnicos, las maderas, los sistemas constructivos, oficios que intervenían en la elaboración de los retablos, todo lo que eran los estratos de policromía, cómo se aplican, los elementos decorativos pictóricos más comunes detectados en la zona. Y luego esta segunda parte relativa a la conservación, aquí pusimos los 10 agentes de deterioro. Fue muy importante la inclusión de cada uno de ellos un símbolo con colores distintos para que luego en esta otra parte se pudieran establecer esas relaciones con mayor facilidad en cuanto a las condiciones que propician la aparición de esos factores de alteración. Y luego ya esta parte de los indicadores, bueno, habría muchos más, claro, escogí como los más sencillos de identificar para que ellos pudieran verlo con facilidad, y recurrí a fotografías también de los retablos de la zona. Y por último, esta parte para que supieran diferenciar entre lo que es conservación curativa, restauración, conservación preventiva y qué era lo que realmente podían hacer ellos con respecto a ese mantenimiento continuo que quería que les quedara, ¿no? Como resultados, bueno, de lo que es el desarrollo de la charla taller, pues a través de un estudio del público, el número de personas que acudieron. Luego también importante tener en cuenta que los que acudieran hubiera parte de ellos que fueran los que están habitualmente en el pueblo, y sucedió así, ¿no? Son ellos al final los que van a tener este mantenimiento continuo de las obras. También se vio que fue muy importante la presencia del párroco. A uno de estos pueblos acudió y entonces como que animó mucho a la gente a que participara, o que acudieran también niños o adolescentes, que al final, si pillamos en estas edades tempranas esa educación patrimonial, pues pueden ser ellos en el futuro los que se encarguen de todas estas cuestiones, ¿no? En cuanto a los recursos que utilizamos, pues las infografías en formato cuadernillo se vio que eran una herramienta muy válida porque fueron seguidas durante todo el tiempo, durante la charla taller por el público, y luego también sirvieron mucho durante la identificación de los indicadores de alteración. Vale. El mapa de daños, bueno, eso fue un acierto absoluto porque les animó mucho a participar, a acercarse al retablo. De esta manera como que fui guiando la mirada a cada una de las partes que me interesaban, y ellos tomaron contacto directo con una obra de arte que de otro modo igualmente la iban a ver siempre como telón de fondo durante la misa y ya está, ¿no? Ese acercamiento fue muy positivo. Y luego el formato de charla taller permitía ese contacto entre el conservador y el pueblo, y detectar también necesidades que ellos pudieran tener. A corto plazo, ¿qué hemos visto? Pues en cada pueblo he podido observar una serie de resultados que considero que tienen éxito. Sería necesario valorarlos también a más largo plazo. Pero ahora mismo, pues por ejemplo, en Trabazos fueron conscientes de que ellos no pueden intervenir en las obras de arte. En este caso, el retablo estaba repintado en su totalidad,
y ellos se vanagloriaban de que habían quitado la mitad del repinte, lo que veis en la zona inferior, ¿no? Después de la charla se dieron cuenta de que eso había sido muy peligroso para la obra de arte, para ellos mismos también, por la toxicidad de los productos empleados, entonces cambiaron totalmente de opinión con respecto a esto. O, por ejemplo, que colocarían flores de plástico en lugar de flores naturales para lo que es la decoración de los altares. En Tolilla tenían el problema, como sucede en muchos pueblos también, de que las tallas que se sacan en procesión están un poco inaccesibles. En este caso, en la hornacina de arriba, Santa Inés, pues la bajaron para la procesión, pero ya para evitar más manipulación la dejaron en esta hornacina de abajo para facilitar futuras manipulaciones. Luego también le habían colocado estas flores naturales con cinta adhesiva en la policromía y tras esto, bueno, pues se retiraron y se le colocaron esas que tenía antes de plástico. Y por último, en Lover, bueno, el retablo tiene muchos problemas estructurales, pues dijeron que por qué no se podían realizar actuaciones de conservación curativa que permitieran salvar el retablo, digamos, y dejar más adelante, si no se tenía dinero, las cuestiones estrictamente de restauración, limpieza, reintegración cromática, etc. Y en cuanto a las velas, pues enseguida las retiraron porque se dieron cuenta que era un peligro absoluto lo que tenían ahí montado en la mesa del altar. Y entonces, pues como conclusiones, pues podemos decir que las infografías sí que resultan útiles para esa transmisión del conocimiento a un público que es diverso y que no está especializado en esta materia. Y se puede utilizar también para futuras consultas, porque lo que son los cuadernillos se los quedó la gente, otra gente también me lo pidió para que se lo enviara por correo, entonces eso puede resultar de utilidad también para ellos para el futuro. Este tipo de iniciativas sirven para poner en valor los retablos del medio rural, tanto en la población local como fuera de esos ámbitos. Y estos talleres de tipo presencial y participativo, lo que decía antes, favorecen la comunicación entre el conservador-restaurador y el público y permiten comprender esas necesidades que tienen para compatibilizar de la mejor manera posible el uso correcto de los bienes con las actuaciones de conservación y evitar el intrusismo profesional. Las actividades desarrolladas manifiestan que sí que hay posibilidades en cuanto a la educación patrimonial en áreas rurales para conseguir una conservación sostenible de estos bienes. Aunque sería conveniente, como dije, este seguimiento un poco más a largo plazo. Y la metodología expuesta se muestra como una experiencia fácilmente reproducible a otros casos similares y supondría, en definitiva, la dinamización territorial, una oferta cultural que muchas veces no existe y que adquirieran buenas prácticas en el cuidado del patrimonio. Y eso es todo. Bueno, agradecer, aparte de la organización, a mis compañeros, a Miguel Lahuerta y a Jorge Rivas, a los párrocos por permitirme hacer esto, los ayuntamientos que colaboraron y sobre todo a la gente que acudió a esos talleres porque la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Gracias.